Cuali Tonali, hoy nos toca la difícil clase de tamaño de muestra. Esta es la más difícil porque es el meollo del asunto. Cansado de poner tamaño de muestra a... ¿Cómo le ponen? No han oído así. Tamaño de muestra ¿cómo le dicen? Por conveniencia. Me conviene a mí, te conviene a ti, nos conviene a todos. ¿No? ¿Cómo hizo el tamaño de muestra? Aleatorio simple, ¿no? Consecutivo, aleatorio simple. ¿Qué otras has oído tú, Juan Carlos? Así bonitas, bonitas, que te acuerdes. Pues no, Doc, es como lo más típico, ¿no? Por El de conveniencia. conveniencia. Sí, ese es típico, es clásico. Tú, Dianita, que recibes un montón de estos de Residente, ¿cuál es así la más así? Ah, sí, bueno, pues es que no, así, no requiere tamaño de muestra porque no sabemos calcularla y, y entonces no se la vamos a poner. No, no se lo voy a poner porque está bien difícil. Ok, bueno, y entonces, querida Diana, ¿por qué hay que hacer cálculo de tamaño de muestra? ¿Por qué no muestrear a todos los que podamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no muestrear a Mm, tres? ¿Por qué hacer un cálculo de tamaño de muestra? Primero porque no es factible muestrar generalmente a todos los que queremos, y no es económicamente también es imposible, o sea, no nada más por voluntad, sino porque económicamente puede no ser factible muestrear a todos, pero también hablando de cuestiones económicas, a veces, si tú tuvieras a lo mejor la posibilidad económica, el tiempo y las posibilidades de muestrear a un tamaño importante de pacientes o a toda la población, a lo mejor no requieres a toda la población para tener los resultados que quieres y te estás gastando dinero o estás entrando en problemas éticos al someter a pacientes a un protocolo que a lo mejor no requerías todo ese número de pacientes. Entonces, en algún punto también son cuestiones éticas el cálculo de tamaño de muestra. Ok, y entonces hay algunos que le han llamado incluso tamaño mínimo de muestra. O sea que dices, lo menos que requiero es este número de pacientes, aunque si tengo más, pues está perfecto, ¿no? Si tengo más, no pasa nada. Pero lo menos que puedo tener es este número de pacientes para poder comprobar una de mis teorías. Y entonces, no sé cómo se dividieron las diapositivas, porque vi que hay de chile, de mole y de manteca, pero si quieren, yo escucho y vamos pasando las diapositivas. ¿Cuál es la diapositiva que sigue? Voy. Ahí. ¿Esta quién la hizo? Pues es que en realidad como que las diapos son de Juan Carlos, Daniel y yo, Ah, ok, ok. Juan, porque ¿quieres platicarnos de esta, de esta? esas son mías. Es que la primera, es que Yo yo hice mandé la parte, Doc, de evento por variable. No sé si Ah, quiera va, 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 que va. Si cuando quieres, esté en entonces, esa parte. Flor, tú, Ajá. tú hiciste esta parte de aquí. ¿Quieres platicar de esto? De la No, variabilidad y de la precisión. no lo hice, pero puedo platicar de eso. Va, bien, rápidamente. Vamos a platicar rápidamente seguimos en la intención de por qué demonios hacer cálculo de tamaño de muestra. Y entonces, en eso, lo primero que platicaríamos sería de la variabilidad. ¿Qué es eso de la variabilidad? Es cuando tienes eh, cuando buscas un resultado, el resultado puede variar dentro de la población. O sea, no todos van a tener el mismo resultado. Por ejemplo, lo que estuve leyendo es que la variabilidad es el qué tanto puede cambiar un resultado. Por ejemplo, una variable de resultado. Por ejemplo, la variabilidad de buscar, por ejemplo, cuánto baja un medicamento para los diabéticos en cuanto a la glucosa, qué variabilidad puedes obtener. Entonces, en teoría, entre una mayor variabilidad que busques tú, va a incrementar el tamaño de muestra. Entonces, esa parte es como, pues yo pienso que también está determinado un poco por quien lo piensa que esa variabilidad biológica es la más, o sea, relevante, que eso es lo que yo entendí un poquito más en cuanto a variabilidad. Porque a mí, o sea, puede ser una diferencia, por ejemplo, hablando esto
miligramos sobre decilitro de glucosa, una variabilidad de 5 miligramos a lo mejor no sería muy importante para una sola persona, pero sí para un grupo de personas que estamos buscando mejorar su respuesta a los medicamentos. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta para calcular el tamaño de muestra. Ok. Pero bueno, aparte de eso, pues también tenemos la precisión y el nivel de confianza. Pero creo que algo que me gustaría a mí empezar más con el tamaño de muestra es la cuestión que el tamaño de muestra lo vamos a determinar por varios aspectos, pero uno de los aspectos que ya hemos visto en esta clase es la parte de que todo tiene que congeniar, todo tiene que tener una unión. Entonces, el tamaño de muestra no solamente es saber cuántos sujetos voy a estudiar, sino cuál es mi hipótesis. Una de las cuestiones en la que nos vamos a basar más es esta hipótesis y saber, de acuerdo a la hipótesis, también cuál va a ser la magnitud del efecto que nosotros queremos buscar. Ya basándonos, o sea, para buscar estos dos, pues ya podemos hablar sobre la variabilidad, la precisión y el nivel de confianza con el que queremos nosotros calcular el tamaño de muestra. O sea, el Entonces, primer paso es la hipótesis, ¿no? El primer paso es tener una sí, hipótesis bien definida. exactamente, Y entonces, exactamente, y en esas hipótesis podemos tener unas para variables cuantis y otras para variables cualitativas, ¿no? exacto. Ujú, Pero cuando hablamos de cuantis y qualis, hablamos de la variable dependiente del resultado final. ujú, Es decir, la exactamente. proporción de sujetos que van a quedar distintos entre grupos. Voy a ponerlo aquí para ver si queda lo más claro posible para mí, para que yo intente explicar. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi hipótesis, lo que estoy es intentando hacer el resultado a priori. O sea, Ujú, todavía no hago el estudio, pero yo ya tengo en la mente cuál va a ser el resultado del estudio, ¿sí? Y entonces, si estuviera comparando un grupo A contra un grupo B, A versus B, digamos, metformina contra glibenclamida, digamos, surfactante porcina contra surfactante bovina, ¿no? Entonces, cualquier tipo, yo tengo que decir de cuánto busco la diferencia. ujú. Y ¿Qué entonces, sería la magnitud del efecto, más o menos? ajá, más o menos, la magnitud del evento. Pero lo primero que yo tengo que buscar es la variable con la que voy a Ujú, medir el resultado. Porque esta variable la puedo medir como variable cuantitativa, como variable cuantitativa o como cualitativa. Voy a poner un ejemplo. Si la variable es extubación al tercer día, ¿qué tipo de variable es? cualitativa, ¿sí o no? Cualitativa. Entonces sería esta de cualitativa. Y esta de cualitativa le llamamos la fórmula para proporciones. Ujú, ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí hablamos, aquí el término coloquial va a ser de proporciones. Pero ¿qué tal que no queremos eso, sino somos cardiólogos, querida Diana? Y entonces, en lugar de ver eso, lo que busco es una variable cuantitativa, como porcentaje de fracción de eyección. ujú, Y el porcentaje de fracción de eyección lo voy a tomar como media, ¿no? Que en el grupo A, la media, y el grupo M, la media. Obviamente la media y su dispersión, que en este caso sería el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Entonces, para comparar los dos grupos entre tratamientos, de nuevo, entre el grupo A y el grupo B, en ese caso, la fórmula que yo voy a ocupar va a ser la fórmula de diferencia de medias, ¿no? ujú, Hasta ahí tenemos. Entonces, la primera parte es la más sencilla y la más sencilla es de saber cuál es una o cuál es el otro. Ok. Y entonces, ese sería el primer punto. Pero después viene la parte de la magnitud, Caro. La parte de la magnitud está más difícil. ¿De dónde saco el fenómeno hipotético final? O sea, ¿de dónde saco que va a haber una diferencia final? Yo la invento, la Generalmente sueño. uno viene de estudios previos. O sea, Cuéntanos. generalmente ya existen estudios previos en donde nosotros podemos pues tratar de obtener esa información. Si nuestro
Si nuestro estudio, digamos, ya tiene algo descrito en la literatura, generalmente sacamos las proporciones que ya vienen en estudios previos, en el caso de proporciones, o la varianza o desviación estándar, en el caso de diferencia de medias. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero fíjate que eso es cierto, pero solamente para un grupo comparador. Por ejemplo, cuando estamos buscándolo contra un placebo, por ejemplo. Cuando el B es un placebo, lo que obtengo es cuál es la prevalencia en el mundo de ese dato, o la incidencia de ese dato, o la media de ese dato. Y el otro, y el otro grupo, Juan, el grupo hipotético, el que yo le estoy apostando, el grupo hipotético de apuesta, que sería el del otro lado, ese grupo hipotético de apuesta, ¿de dónde lo saco? O sea, cuando digo yo lo quiero comparar contra el otro grupo hipotético, ¿ese de dónde me lo saco? Pues yo creo que igual, ¿no? Se surge de la parte donde yo estoy revisando estudios y se están obteniendo evidencia científica, ¿no? No es que tampoco yo quisiera como inventarlo de todo, ¿no? O Claro. sea, Pero sí finalmente, lo inventas de alguito, ¿no? O sea, sí lo inventas un poco. Es la hipótesis, es tu aportación al mundo. ¿Me o sea, explico? sí, no, porque por ejemplo siempre sale el argumento ah, es que esto no se ha hecho en México, ¿no? Y entonces es Eso sí me donde hace común. saca, bueno, lo que le digo finalmente, pero eso existe prácticamente en todos los debates de seminarios y muchas veces, ¿no? O al menos no en todos, pero sí en muchos. Y entonces dicen, ah, pero pues ya se vio que en tal lado sí existe una diferencia, ¿no? Entonces, en muchos casos creo que sí hay una evidencia sacarlo del todo, en una cuestión sin un sustento científico, incluso a veces eso también es cuestionable. Sí, fíjate que lo que se pide es que aquí, cuando yo esté haciendo una hipótesis, esta hipótesis debe tener dirección y magnitud. Y debe decir qué tanto va a mejorar el grupo al cual yo le estoy apostando. Y entonces aquí viene un término que sea una diferencia que sea plausible, que es lo que tú dices, ¿no? Que sea que alguien haya encontrado diferencias, no sé, en adultos o en otras enfermedades o en estudios fase uno, fase 2, ¿no? Pero también algo que se llama que sea clínicamente significativo. ¿Qué es eso de clínicamente significativo, Flor? Es lo que decíamos que realmente sea algo que valga la pena la diferencia. O sea, ya hablando como médico, digamos, esa parte creo que sí tiene que ver con, a veces, con experiencia del grupo de, de investigación, que Ok, es o sea, que realmente funcionaría, ¿no? Que estuves, por ejemplo, en esa parte de la extubación, estuves a un niño 12 o 24 horas, a lo mejor clínicamente, a mí me sirve que sean 24 horas, ¿no? Por el tiempo en el que va a estar intubado. ok. Entonces, esta parte de aquí sí tiene que ver con lo que dijo Juan Carlos, pero también tiene que ver con algo que le llamamos clinical equipoise o el clínica equipoa, que quiere decir que sea clínicamente relevante. Pero, ¿qué les parece si antes de hacer esta comparación nos vamos solamente a una proporción? Solamente quiero saber una proporción de todo el evento. ¿Por qué quisiera yo saber una prevalencia de la enfermedad, querida Diana? Am, ¿En qué casos aplica en la fórmula de una proporción? Eso, cuando estoy intentando determinar la prevalencia o la media de un valor en una población determinada, quizá porque no tengo, generalmente aplica en casos de estudios descriptivos de donde voy a sacar más hipótesis para seguir con otras preguntas de investigación, pero todavía no conozco no sé, la prevalencia de la enfermedad dentro de mi población, porque no ha habido estudios previos al respecto. Y antes de pasar a un estudio en donde
pueda comparar, analizar o utilizar algún comparador, algún estudio analítico, quizá me sirva saber la prevalencia de la enfermedad en la población o el valor de media de un parámetro o de una variable cuantitativa en específico de esa población, no sé, la prevalencia de diabéticos o la prevalencia, más bien la media de la glucosa en mi población. A ver, ¿tienes un ejemplo, Carol? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal la prevalencia de mujeres embarazadas? Adolescentes. Adolescentes. Entonces, no sé cuál es la prevalencia de mujeres embarazadas en adolescentes. Voy a hacer un estudio y digo, bueno, yo tendría que plantearme ese instrumento. Si alguien tiene otro ejemplo para la prevalencia para Pues una sola todo lo población. que nos trajo COVID, doctor, por ejemplo, yo lo vi mucho por ejemplo, cuando me preguntaban a mí, ¿cuál es el porcentaje de lesión renal aguda en la presencia de COVID? Y pues obviamente todo eso es nuevo. Entonces todo nace desde un reporte de casos o reportes de casos, donde finalmente yo algo que siempre defiendo del reporte de casos o reportes de casos es que son generadores de hipótesis y entonces partimos desde una prevalencia que se desconoce y COVID pues es el claro ejemplo de eso, ¿no? Buenazo. Y entonces, cuando no conozco cuál es la prevalencia de una enfermedad, eso me ayudaría muchísimo a poder cubrir. Ok, ahora hablemos un poquito del nivel de confianza. ¿Qué es eso del nivel de confianza, querida Flor? Digamos que, que es la capacidad eh, de no equivocarte al decir un resultado. Es decir, con 95%, o sea que normalmente usamos nosotros el 95, un intervalo de confianza del 95%. Estoy seguro que el 95% con 95% de seguridad puedo decir que este resultado es o sea, está bien. Entonces, eso nos dice, digo, podemos hacerlo hasta el 99% y esto va a determinar nuestra P también. Ok, ok. Entonces, lo que nosotros decimos es que la medicina no es una ciencia exacta. Es una ciencia que se basa en la probabilidad. La medicina es una ciencia probabilística que se ayuda de muchas otras ciencias para poder dar recomendaciones a los pacientes. Y entonces, como dijimos que es probabilística, entonces lo que nosotros decimos es que lo único que queremos decir es que lo que estemos asegurando no se debe al azar. Lo único que quiero decir, no quiero decir que también funciona, lo único que quiero decir es que no se debe al azar. ¿Y con qué seguridad quieres decir que no se debe al azar? Y tú dices con el 95% de que lo que estoy observando no se debe al azar. Ese sería más o menos el nivel de confianza de un intervalo de confianza del 95%. Aunque el intervalo de confianza del 95%, cabe mencionar que es para la media. Entonces aquí nada más estamos hablando de nivel de confianza de alfa de 0.05. ¿Ok? Sí, sí. Buenas. Pasamos a la siguiente diapo. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Y ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para hacer la estimación de una sola población? Cuéntenme. ¿Quién me quiere contar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le explicarían a un residente? Bueno, para cada, como ya se dijo, bueno, si lo que andamos buscando es estimar una prevalencia o de una enfermedad, entonces habrá que usar este tipo de fórmulas que es estimar una proporción, porque una prevalencia es eso, una proporción de pacientes que cumplen ciertas características dentro de una población total. Y ya sea que lo hagas a manita con estas fórmulas o que lo metas en softwares que ya están diseñados para eso. Que ahorita los Eh, vemos, ¿no? Ahorita vemos cómo se hace en OpenEpi para que quede el ejemplo perfecto. Pero aquí, ¿cómo se hace en esto? ¿Cómo se usan estas tablas? ¿Quién las sabe usar? mm, bueno, pues es que la fórmula se va dividiendo en un valor estandarizado de alfa, que ya quedamos que el alfa es el riesgo fijado, que es ese 0.05 para poder tener el nivel de confianza de 95%. Ese valor, ¿de cuánto es? Querido Daniel. ¿De cuánto vale Z de alfa?
recuerdo bien, pero es 2.6, no, no estoy tan Uno seguro. punto noventa y seis al cuadrado, sí, más o menos. Entonces es 1.96 es el valor estandarizado al cuadrado y, y lo hacemos por P entre uno menos P, ¿no? La probabilidad de que ocurra multiplicada por la probabilidad de que no ocurra. Sí, perfecto. ¿Sí? Y abajo viene la precisión, ¿ok? Yo, obviamente, lo que escribimos nosotros está un poquito más digerido, pero Argimón también hace bien las cosas, ¿no? Bien, y entonces, ¿y cómo le hago, por ejemplo? Creo que viene un ejemplo adelante. Viene un ejemplo adelante, le seguimos, Bueno, ahí está el valor de zeta de alfa dependiendo de si es una prueba unilateral o bilateral. ¿ok? Mira, aquí le puso, por ejemplo, zeta de alfa de 1.96, ay Dios. Aquí no le puso zeta de alfa, le puso alfa nada más. Entonces, Ah, esa es alfa que sería como el valor dependiendo de del P. alfa, si el alfa es de 0.05 y es una prueba unilateral, el zeta de alfa está en 1.64, pero generalmente lo usamos en 1.96 con una prueba bilateral. Genial, perfecto. Excelente, 1.96, bien bilateral. Bien, y luego, Ese es el ejemplo, estimar el porcentaje de pacientes hipertensos controlados en un centro. Entonces yo puse aquí ahí que la proporción encontrada en un estudio previo era del 40%, el nivel de confianza con un zeta de alfa de 1.96 y la precisión que queremos respecto a este es de más menos 4%. Y entonces ya esto nada más quiere va a decir sustituir. eso quiere decir que tengo 40 y la precisión va a ser, yo voy a encontrar en 39.96 a 40.04. ¿Sí? Es muy preciso. Bastaría con que le pusieran un 5%, por ejemplo, ¿no? O sea, entre 35% y 45, eso basta, ¿eh? O sea, depende qué tan preciso quiera ser, ¿sí? Ujú. ¿Qué Y pues sale? ya va sustituyendo los valores acá y este resultado es la n que necesitas para encontrar al menos 40% que encontró un estudio previo con este más menos 4%. Es más o menos 0.04, ¿eh? Ojo, Ok, ¿sí? Ojo. Ok, bien. ¿Y cuántos sujetos salieron? 576. Ay, con ese 576 se te desmaya un residente, ¿no? O sea, dice, ay, doctora, ¿qué tal? Sí, ay, doctora, no vaya. Déjeme lo más barato. Déjeme lo más barato, ¿no? Ya cuánto es lo menos, por favor. Dije un residente Flor, pero un alumno de doctorado también dice 576 pacientes, dice, no manches, o sea, ¿no, Caro? O sea, 576 pacientes con EBC, puta, ¿a qué horas los junto? ¿Sí? Déjenme enseñarles este mismo, vamos a ver si nos sale lo mismo en OpenEpi, ¿sí? A ver, si quieres, deja de compartir y déjame compartir a mí. Ya. Y entonces, con OpenEpi, yo voy a buscar aquí, déjame ver dónde está. Edge, Microsoft Word. No vayan a ver las cosas horribles que veo. Se los juro que se abre solito en esas páginas, se abren solitas, ¿eh? No vayan a pensar que yo ando viendo esas cosas horribles. Se abren solitas, Dianita. No vayas tú a pensar. Me llegan los correos de así, chavas guapas, dice. OpenEpi. Y aquí Pues yo lo está. bajé como EpiTools. Así está bien, ¿verdad? Supongo. Yo no sé, creo que se llama OpenEpi, mira. Este Ay, es que lo OpenEpi, busqué. Ajá. este OpenEpi es de la Universidad de Emory. Ujú. Está avalado por todo mundo. Esto lo regala el Open Sources, pero es un presente de Bill y Melinda Gates. Ah, qué bien, ¿no? Regalado. Y entonces yo me voy aquí a donde dice tamaño de muestra y me voy aquí donde dice una proporción. Yo no sé si soy yo nada más, pero nada más veo como, no veo toda su pantalla, nada más Sí, las no, páginas esas que no quieren Sí, que no saben. sí, no se ven. veamos.
Ah, creo que era porque no quería que se viera a mí. Esto es- Nada más como la barra de hasta arriba se veía. ¿Qué están viendo? Pues Mm, una página Google. eh, ¿Ahí? ahí. Ujú. Ok. Voy a repetir dónde está. Y entonces es aquí donde dice tamaño de muestra. Y me voy aquí a donde dice una proporción. ¿Sí, Flor? ¿Sí? ¿Sí, Juan? Ah, ya. Ujú. Una proporción aquí. Sí, Y yo creo aquí que sí es diferente al otro. le pongo aquí introducir datos. Y entonces aquí es algo súper importante. Una de las preguntas que me hacen mis residentes a cada rato es, doctor, ¿para muestras dependientes o para muestras independientes? ¿Ustedes qué opinan? ¿En qué momento utilizar muestras dependientes o qué momento utilizar muestras independientes? Dije muestras dependientes e independientes, pero yo quise decir muestras finitas o infinitas. Perdónenme, mi TDA falló horrible. Perdónenme. ¿Muestras finitas o muestras infinitas? ¿Cuándo usar una y cuándo otra? Yo voy a contestar, yo creo que, pero nada más es algo que creo, que cuando tú conoces, por ejemplo, el total de procedimientos hechos en un año, en tu población tú podrías utilizar una muestra finita, este, para encontrar específicamente la prevalencia en esa muestra finita que tienes, porque no tienes una muestra infinita. Pero si no conoces el número total de procedimientos y de ahí alguna cosa, no sé, la complicación o algo de la prevalencia, entonces deberías de utilizar una muestra infinita. Ay, bueno, pues entonces te vas a tener que pelear con el doctor Wallace sobre el doctor Wallace de epidemiología está en contra de lo que tú dices. Ok. Pero bueno, tú te pelearás con él en una carta al editor, al New England, donde escribió su artículo, ¿no? Porque él utiliza las muestras finitas cuando es un evento que ya no se va a volver a repetir nunca más en la vida. Ejemplo, una intoxicación por un pastel. Ya no va a haber más sujetos, ya no va a haber más pacientes porque ya pasó, el pastel ya se acabó. Una explosión de un volcán. Ya no va a haber más sujetos porque ya explotó el volcán. El COVID, ya pasó el COVID, ya no va a haber más pacientes que hayan tenido COVID como ese COVID ahí, ¿sí? Ese sería para muestras finitas, para cosas que se acabaron. Pero si nosotros queremos hacer una aseveración que aún es una constante en el universo, entonces ahí se hacen muestras infinitas. Ok. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo voy a ver cardiopatías congénitas, yo lo que digo es que yo voy a agarrar una muestra de la población del mundo, y qué bueno que ahí sabemos por qué queremos agarrar una muestra. Yo voy a agarrar una muestra de la población del mundo de aquí, de la Tierra, y lo voy a contrastar con lo que pasa en todo el mundo. Entonces, según lo que dice el doctor Wallace, en el libro de epidemiología, en realidad este libro es el de epidemiología, estudio para la vejez, este, pero el doctor Wallace ha escrito de epidemiología por todos lados. Y entonces, es ese más o menos la aseveración, ¿sí? Entonces, por lo regular, casi todos nuestros proyectos van a ser de muestras infinitas, ¿ok? ¿Sí, sí? ¿Sí, Daniel? Bien, perfecto. Ok, ahora sí, ya que tengo esto, ya tengo todos los demás datos. Tengo la frecuencia anticipada que dijimos que la sacamos de la literatura, tenemos los límites de confianza y esto es la I que viene en la parte de abajo de la fórmula, a la cual se le llama precisión. Y la precisión es qué tanto se mueve esa proporción. Entonces, si yo pongo 50 con una precisión absoluta de 5, ¿qué estoy diciendo, Daniel? Entre cuánto y cuánto espero que sea la prevalencia de la enfermedad. De lo que se haya colocado, en este caso que es 40 serían de 35 a 45, Y si le pongo 50 más menos 5, de 45 a 55. bravo, facilísimo, ¿no? O sea, la precisión es de cuánto a cuánto corro. Muy bien. Entonces voy a calcularle aquí. Dije calcularle, pero porque soy un tonto. Y entonces nosotros lo que teníamos era 40 aquí
Y la precisión es una precisión así, pero de indio apache, ¿no? O sea, yo quiero una precisión de 0.04, que significaría este 39.96 a 40.4, lo cual se me hace medio necio, ¿no, Flor? Así decir, ay, ok. Y mira lo que sale de diferencia. Salió muy distinto, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo creo que si era 4%, no 0.04. Nada más que cuando lo pasas a la fórmula 4%, o sea, según yo no se pasa como, ¿cómo lo explico? Puede ser, creo que tiene razón. Sí. O sea, se Sí, divide entre 100. ok. Sí, bueno, vean ustedes cómo con 0.04%, ¿no? Que sería 4 en 100,000. La muestra que yo necesito son 852,118. Muchísimo, ¿sí? Si yo quiero ser muy preciso, tengo que repetir el evento muchas veces, ¿sí? Tengo que hacerlo muchas veces y aquí viene todo eso. Entonces vamos a hacerlo ahora con ya no 0.4, sino con un 4%. No 0.04%, sino 4%, que creo que ahí es donde yo me equivoqué. Ahora sí, 576, ¿ok? Y entonces, en la otra tenías que hacer el cálculo, ¿no? Y decías, ay, no, los quebrados, yo por eso escogí medicina, no manches, para no complicarme la vida, ¿no, Flores? Y, ay, no, por favor, no quiero eso, ¿sí? Pero Y sí salió entonces, igual, ¿no, doctor? El 500, 576 con lo que teníamos, ¿no? Una presentación. sí, perfecto. Pero lo único Oh, que quería decir es, lo único que yo quería decir es, ¿cómo lo podemos hacer sin morir en el intento? ¿No? Y lo otro que quiero decir es, si no quiero ser tan preciso, por ejemplo, le pongo aquí un 10%, entonces esta, esta precisión un poquito más laxa me puede dar un tamaño de muestra más chiquito. mm, Entonces, precisión muy chiquita, necesito tamaños de muestra muy grandes y no tan preciso, necesito cálculo de muestra chiquito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Daniel? Caro. Sí, sí me queda claro. doctor, y Perfecto. en esa fórmula donde dice introducir datos al final, que dice, ay, ¿qué? Efecto de diseños. ¿Eso Ah, a ok. qué se refiere? Ajá. Ok, por ejemplo, aquí lo que te habla es que quizás tú quieras hacer, este estudio lo quieras hacer en 2 centros, o en 3 centros, o en 4 centros. Ah, ok, ok, Y ok. entonces tú puedes, Ponerle hacer, 4. claro, ponerle 2 centros o 3 centros, ¿no? Y te dice por cada centro cuánto. Así es. Y entonces aquí vas a necesitar por cada centro 277 pacientes Ok, en 3 centros, ¿sí? Para hacer que esto sea representativo. ¿Qué te parece? ok. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diga, me salieron 472, y entonces entre todos ya los juntamos. No, sino que cada uno de los centros tiene que ser representativo de lo que yo estoy buscando. Ok. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sale, seguimos con la presentación. Bueno, Ujú. creo que lo pudiéramos checar también en el G-Power, ¿se llama? Claro, claro. Yo no lo tengo aquí porque no lo bajé, porque mi compu ya está bien chafita, pero no sé si alguna de ustedes tiene G-Power por ahí. Yo lo tengo aquí, doctor, Ah, esperen. pero Genial. tiene que Entonces, decirme cómo usarlo, porque si yo no lo he usado. qué bueno que estoy aquí para servirte. La doctora Laura Bonifaz, la Es que doctora, no, no, no sé. la doctora Laura Bonifaz saca de su salario y me da así en la mano, me dice, ayuda a estos muchachitos. Este es del t-test, ¿no? Sería, pero aquí en proporción. Y cuadrada primero. Ok, Ajá, perfecto. Y ok. entonces ahí está, goodness of fit, ahí está, tablas de contingencia, apriétale, Ujú, apriétale ahí. Y entonces vamos a utilizar, no, no, ¿sabes qué? Quítale la chi cuadrada porque chi cuadrada es para tablas de 2 por 2 para diferencias de dos grupos. ujú, Entonces te vas a tener que ir a donde dice exacto. ok.
Ahora sí. Ahí está. Y entonces dice, proporción, eh, inequidad, equidad, ahí están. Bravo, muy bien. ¿Qué es ese? ¿Sí? Ok. Bien. Y entonces, ¿qué tipo de análisis quieres? ¿Cuántas colas quieres? ¿Cuánto es el efecto que quieres? Y el efecto alfa. Perfecto. Entonces vamos a ponerle ahí que el tamaño de la muestra es, Ujú. el tamaño del efecto que estamos buscando es de 1,4, que sería un 40%. No, Uno, dije 0.4. cero Ok. punto cuatro, perdón. Perfecto. Y entonces De ahí te error. da el error tipo alfa, que dijimos que era de Ajá. 0,05, que representa en Z de alfa sería 1,96. Ujú, Y aquí además te da el poder estadístico. ujú. El poder estadístico es uno menos beta, y en este caso ahí dice 0,95. Nosotros en general le pedimos que el Z de alfa sea de 0.8. 0,80. Ok. 80. Bien, listo. Calcular. Sí. Y entonces ahí te da esta diferencia y dice, agrega uno que dice X menos Y plot, Ah, aquí está. ¿sí? Ajá. Pícale. Droplet. Abajo donde dice X menos Y plot for range of values. Ah, Abajo. Ay, ya le habías picado, creo. sí, es que salió esto, ¿no? Ok. Uy, O lo 7. saco. uy. No, Me es que salgo sabes de que ahí. esta no es para una proporción. Es que G-Power no da para una proporción. Te da para chi cuadrada, para dos proporciones o para diferencia de medias. Mira, regrésate donde dice Ajá. options. Y entonces no tenemos, donde dice test family, no nos da la de una sola proporción. Ah, ya. ¿Sí? Nos da para t-test, que sería diferencia de medias, chi Ujú, cuadrada para diferencia de proporciones y ujú. z para diferencia de zetas. Entonces no tiene la opción epidemiológica de una sola proporción, es más complejo. Entonces está mejor OpenEpi para ese tipo de. Para este tipo de cosas está mejor Ok, OpenMP. ¿Sí? ok. Perfecto. Excelente. Bien. Le seguimos, Diana. Deja de compartir, Flor, y le seguimos. Ujú. Bien. Y para una media es algo muy parecido, ¿no, Dianita? ¿O qué piensas? Sí, en realidad, bueno, pues en lugar de poner la proporción, ponemos la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, porque todo lo demás es igual. Entonces, estamos buscando la varianza, ¿no? De qué tanto pudiera variar este fenómeno. Y el problema es que tampoco lo da, tampoco nos lo da OpenEpi. OpenEpi no nos da esa variable. Esa la tendríamos que buscar en otro lado. Es muy rara porque sería ir a buscar una media y una desviación estándar. Entonces, esa casi no la ocupamos en medicina. Pero sigamos adelante. Era un ejemplo de presión arterial Ah, diastólica, qué bien. A ver, una cuéntanos, variable cuéntanos. cuantitativa. Bueno, estimar la presión diastólica en un grupo de pacientes diabéticos de la consulta externa. Esta desviación estándar inicial se saca generalmente de un estudio previo. El nivel de confianza que ya vimos, que es el Z de alfa de 1,96, y la precisión con la que queremos estimar es 5 milímetros de mercurio. Y pues nada más lo volvemos a dividir acá y acá salió 96 sujetos, para que en estos 96 sujetos tengamos la variabilidad de la presión arterial que andamos buscando, con una precisión de 5 milímetros de mercurio, porque no todos los 96 sujetos van a tener la misma presión arterial. No entiendo muy bien la hipótesis que se intenta buscar. Sería como intentar buscar cuáles son los valores normales, ¿no? Más o menos. Sí, sí, en una población buscar cuál es la media de presión arterial diastólica, La media normal, ¿no? la media normal. Ujú. Perfecto.
Muy bien. Entonces, eso se ocupa mucho cuando estoy buscando valores de referencia, por ejemplo. Estoy buscando valores de referencia y yo quisiera ver de cuánto es más o menos la variabilidad normal, ¿no? Sí. Y luego en este libro, y yo tengo acá también una pregunta, ellos ponen un párrafo chiquito en donde cuando no disponemos de la estimación de la variabilidad de un parámetro cuantitativo, se puede determinar la diferencia entre los valores máximo y mínimo esperables y dividirlos entre cuatro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos medianas y no medias? Fíjate que esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta, porque prácticamente todas las fórmulas de cálculo de tamaño de muestra están estandarizadas a zeta de alfa, ¿sí? Sí. O sea, zeta de alfa es la estandarización de lo que tenga distribución normal, Ujú. ¿correcto? Sí. Entonces, prácticamente todo lo que hagamos va a tener distribución normal. Ajá, Prácticamente, pero cuando los artículos previos en los que te estás basando, sus resultados no tuvieron distribución normal, ¿ya fuiste? mm, yo en ese caso, lo que asumes es que cuando algo tiene distribución normal, la media, la moda y la mediana son iguales. Ah, ok. Pero Ahí el problema sería el intento del cálculo de la desviación estándar. Ajá. desviación estándar, exacto, porque no tienes todos los datos, nada más tienes una mediana y un rango intercuartílico. Así es, así es. Y entonces, aquí lo que dice dividirla entre cuatro es porque la desviación estándar tiene cuatro parámetros. Tiene dos desviaciones estándar hacia abajo, no, y dos desviaciones estándar hacia arriba. Por eso se divide entre cuatro la muestra. Ok. Está Entonces, a lo rota. mejor si tuviéramos el mínimo y máximo de un estudio, pues podríamos utilizar esto. Ujú. Ok. Sí, perfecto. Le seguimos. Bueno, esto, yo había visto que muchos de los softwares que se utilizan para meter datos te preguntan, ¿no? Si tu población es finita o infinita, así como lo hizo ahorita en OpenEpi. Este, acá ponen una fórmula extra para cuando tú terminas de calcular la muestra, si consideras que esa población es finita, habrá que corregir para una población finita entre el número de sujetos calculados para las poblaciones infinitas, que son con las fórmulas previas, entre el tamaño de la población que estás intentando estudiar. Ya no me Pero la muchos sabía. de los softwares ya o sea, te preguntan si es finito o infinito para que tú lo pongas desde ahí Wow, conocimiento nuevo de agencia. y lo corrija solito. Sí, maldita adicción a sus softwares, ¿no? Después de los sacó todo. Bien, ahora sí vamos a comparación de dos grupos. ¿Quién hizo esta diapo? Yo, bueno, en la prueba de contrastes en comparación de dos grupos es en general en todos los estudios que son analíticos, en donde queremos demostrar que nuestra hipótesis alterna existe, o sea, que existe asociación y eso tiene un precedente en donde tenemos una hipótesis nula, en donde no existe la asociación o la diferencia de lo que estamos buscando, ¿no? Nuestra alterna es que sí existe. Y ellos empiezan explicando primero esto de los errores tipo uno o error alfa y el error tipo 2 o error beta. El error tipo uno o alfa son los falsos positivos en donde hemos tomado como falsa la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. O sea, nosotros estamos diciendo que existe una asociación o hay diferencias cuando en realidad no existen. Y el error tipo 2 o error beta es el falso negativo, tomar como verdadera a la hipótesis nula cuando es falsa, eh, que significa que nosotros estamos diciendo que no hay una diferencia o una asociación cuando en realidad sí existe. Creo que en general es un error muy frecuente, sobre todo cuando no se alcanza el tamaño de muestra adecuado y entonces no tenemos estos valores de P que nos dicen que hay diferencias o hay una asociación
y que nuestra hipótesis alterna es real. Y en general se dice que cuando eso pasa, habrá que buscar la potencia estadística a la cual no se encontró o en la cual está nuestro estudio en ese momento. Y bueno, Está ese es medio confuso eso, ¿verdad? Híjole, ese cómo cuesta trabajo decir cuándo es falso y verdadero, y eso siempre está medio confuso eso. Ajá. y esto es lo mismo nada más en una tabla de 2 por 2 entre la realidad y los resultados. Si quieres, Y déjalo tantito para ver si le damos el golpe, ¿no? Florecita, venga. Pues estamos, por Parece el ejemplo, error tipo uno o alfa, que es la P de 0.05. sí, Si la aquí P está, me sale de 0.0001, ¿qué diría? Primero dime una hipótesis. Ah, ah, perdón, una acotación antes de la diapositiva anterior, una acotación, en la previa, sí. Aquí dice, no existe asociación, sí existe asociación. Casi siempre lo que ponemos es, no existen diferencias, es decir, son iguales. La hipótesis cero es que el A es igual al B, ¿sí? No existen diferencias. ok, Y la hipótesis alterna es que A es distinto de B, ok, ¿sí? Más que sí existen asociaciones, no existen diferencias, ¿sí? Sí, de sí. acuerdo. Ok, bien, perfecto. Ahora sí, es a lo intentemos. mejor, o sea, algo muy simple, así como medicamento A para la hipertensión contra medicamento B para la hipertensión. Ok, entonces tenemos un grupo de pacientes hipertensos en el estado basal, ¿no? Ujú, Tenemos un grupo de pacientes hipertensos, los aleatorizo a dos grupos, hago un ensayo clínico aleatorizado, a un grupo le aleatorizo a que tome un antihipertensivo que le vamos a poner A, ujú, y al otro le vamos a dar el tratamiento habitual. ¿Te gusta o le damos sí, placebo? ¿Qué prefieres? habitual, para que sea más ético el asunto. Habitual, para ser más éticos y que pase nuestro proyecto con los comités, porque si no, nunca va a pasar, ¿no? Exacto. Ok, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que entre los, o sea, con el tratamiento habitual y con el tratamiento nuevo, o sea, A y B sean iguales. La A del eso le mismo control. llamamos, le llamamos Hipótesis nula. hipótesis cera, cero. Me tapo un Sí, ojo, me tapo el otro y cero que ver, ¿no? Nada que ver, exacto. ¿no? O sea, cero, cero de cambios, no hay nada de cambios. Ok. Por eso te decía, Diana, que era no asociación, sino no hay diferencias, es Sí, igual. sí, Y la hipótesis alterna, ¿qué dice? La alterna, ahí sí dice que va a haber diferencia entre los dos grupos, pero ahí es donde nosotros metemos magnitud del efecto, supongo. Claro. Dirección y magnitud, ¿no? Bravo, Donde bravo. yo Aquí yo supondría, tengo que direccionarlo, decir A es mejor que B o B es mejor que A, ujú, y además tengo que decir la dirección. O sea, tengo que ujú, decir qué tanto es tantito, que era lo que veíamos hace ratito, ¿no, Juan? Que decíamos, ¿de dónde sacamos? Bueno, sí de la literatura, pero también nosotros tenemos que darle aquí una voz nuestra, ¿no? Decir, nuestro grupo de trabajo hipotéticamente considera que esto va a mejorar con tanto, ujú, ¿sí? Ok, exacto. ok. Entonces, ¿quiere que le demos dirección, doctor? Magnitud. Sí, bueno, démosle dirección. Sí, sí, Ok. sí. Mm, que en Démosle una dirección. semana, Ah, en una semana, bueno, en un mes, en un mes. Ajá. va a disminuir la TA 20 milímetros de mercurio. Los A mejoran, esa es la dirección, ¿sí? Unos 20 milímetros de mercurio. Órale, No sé, clínicamente no sé qué tanto sea significativo, porque para mí ¿qué no, te parece de ahorita? 20 no milímetros de sé, no mercurio. O tengo sea, idea. ella quiere salvar a todos los hipertensos. Esto es para, o sea, qué barbaridad, ok. está No sé bien, si, doctor, de no eso sé se si trata. clínicamente sirve eso, pero supongo que sí. De buscar cosas que sirvan, ¿verdad? Dice el Pues chicharito, sí. piensa chingón, bien. Ok.
En tus sueños, un medicamento va, ¿no? A disminuir 20 milímetros de mercurio. Bien. Después de un mes de uso, ¿no? Contra el tratamiento habitual. Contra el tratamiento habitual. Bien. Ya tenemos dirección y magnitud. Perfecto. Y entonces, si yo encuentro en mi estudio, este, encuentro en mi estudio que la P es de 0.05, por lo tanto, ¿qué digo? Que apoyo mi hipótesis alterna, que A es mayor que B. Ujú. Ok. Entonces, lo voy a hacer al revés. Perdóname, a ver si me doy a entender. Si la P es menor de 0.05, ¿qué digo? Que la diferencia que se encontró es estadísticamente significativa. Mm. O Rechazo sea mi que si hay hipótesis diferencia. nula. Ajá. Soy un animal, Es que Juan dijo Carlos. menor. Juan Carlos, ya viste que mi dislexia me traicionó horrible. Qué cosa tan... Ay, no debí de haber aceptado esta chamba. Si la P Muy tarde. es, es más, qué bueno que la pediatría nada más es, dele 2 gotitas por kilo de peso, si no estaría, no, pobres de mis niños, ¿no? Si la P fuera mayor de 0.05, ¿qué digo? Ahora sí, Caro, Que en- ok. sí, y Flor, Que no habría o Caro, diferencia entiendo. entre los grupos, que no, estadísticamente no es significativo, por lo cual no habría diferencia entre los grupos. Ok, Es decir, serían iguales, no encontraríamos lo que propusimos en la hipótesis nula. estaré aquí, ¿no? Estaré aquí. Ujú. Yo debo de probar que no hay diferencia y que esta diferencia no es verdadera. Entonces me voy aquí a esto, que sería que encuentre que no haya diferencias, es decir, que los dos grupos sean más o menos iguales y la P no sé, y la P sea estadísticamente significativa. Bien, el error tipo 1 o alfa. ¿Y el error tipo 2 o beta, querido Juan Carlos? Hace alusión a lo del poder, ¿no? El 80%. Así es, el poder estadístico. Ujú. ¿Y qué significa eso? Mm, está en relación con el número de sujetos de estudio de, a ver, Está difícil, ¿verdad? No, no está fácil, ¿no? Quizás sea es más que, fácil si lo vemos ajá, con un ejemplo, ¿te parece? ok. ¿Ok? Ok, entonces, en el ejemplo que vamos a ver, en el tratamiento A, los pacientes habían iniciado, terminaron sus 2 meses con tratamiento y aquí tenían 140 de sistólica. Sí, Diana, estoy diciendo cosas correctas. Ujú. ¿Y el otro grupo cuánto tendría? Sí, sí, ¿Cuánto? sí resultó. Ah, No. sí, sí, sí Entonces, resultó, debe tener 118. 120, Menos de Ah, 120. 160, Ajá. 120 o menos de ¿no? Ujú. 120 para que haya resultado, ¿no? No, o sea, los tratados se quedaron con 140 de ETA Ah, y los tratados de forma habitual 160, es decir, 160 hay un 20% de milímetros. milímetros de mercurio de mejoría de un grupo con el otro, ¿sí? Sí. Sin embargo, ahorita apenas vamos en proporciones. Ay, estoy bien mal en la clase hoy. Pensémoslo por proporciones. Aquí es 20% de mejoría, no milímetros de mercurio porque estamos en la clase de proporciones, ¿cierto? Ujú. Y entonces aquí diríamos que la proporción de sujetos que se controlaron en el grupo A, digamos que fue de un 20%. ¿Qué porcentaje de sujetos no se controlaron en el grupo contrario? 40. Bravo. Mm. Quiere decir que hay un delta de un 20% De entre un grupo y 20. otro, ¿sí? Hay un delta entre un grupo y el otro, ¿sí? Un delta de diferencia entre un grupo y el otro de 20% que era la hipótesis, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Deja de compartir, Dianita, y vámonos de nuevo a OpenEpi. Ay, Dios. Ok.
Ahora me voy a proporciones, pero ahora me voy a un estudio de corte. Y entonces en este estudio de corte me encuentro con algunas de las mismas circunstancias que había visto hace rato. Uno, que tengo un Z de alfa de 1,96 o un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Beta poder de 80% y después de eso, una razón de expuestos o no expuestos 1 a 1. ¿Se entiende esto, Caro? ¿Qué significa? Ya son expuestos. Pues que había uno en cada grupo, ¿no? No, no sé. Que O por sea cada que paciente más que tomó el bien, tratamiento A, hubo un ajá, paciente que tomó el tratamiento B. el A veces se tratamiento puede B. aleatorizar 2 a 1, 3 a 1 y así. Mm, ¿Ok? ¿Sí? Y sí. entonces habíamos dicho, porcentajes de no expuestos positivos. ¿Cuánto quedó, Daniel? De no Eh, expuestos. de no Ay, expuestos positivos, de no, o sea, serían los del tratamiento De del los Los que mejoraron el tratamiento tratamiento. habitual. no, los del Los del tratamiento tratamiento habitual, ¿no? habitual, El de 40%. Los 60. controles. 60%. ¿Ok? Bien. Y ahora vámonos con el porcentaje de expuestos positivos. ¿Cuáles, cómo quedaron con el tratamiento que les dio Flor? Claro, mejoraron un 20%, ¿verdad? Ujú. Entonces, 60% aquí, 40% en el otro lado. Ah, ok. Con esto, con esta diferencia de 60 a 40, yo puedo calcular un montón de cosas. Uno, lo primero que voy a calcular es esto que le llaman la diferencia entre los grupos, que esto le dijimos que se llamaba delta. Ujú. Flor había dicho, yo quiero un 20% entre la diferencia de los grupos, ¿ok? La calculadora inmediatamente nos da 1R. Perfecto. Esto quiere decir que el tomar el medicamento es un factor de protección de 0,44. Bueno, eso si hubiera sido un estudio transversal, pero si hubiera sido un estudio longitudinal, entonces tendríamos que haber sacado El RR. riesgo relativo, ¿sí? Entonces aquí es razón de riesgo, ¿ok? 0,67. Ya saben que los odds radios es esta señora, que es muy, muy alarmista, ¿ok? Y entonces, él lo que me dice es que debo de tener 105 pacientes para demostrar que esta diferencia fuera estadísticamente significativa. ¿Sí? Es para cada Sí. grupo, ¿verdad, doctor? Claro, Ok. ahí dice, tamaño de muestra para el Ah, grupo de los expuestos, no expuestos. expuestos Allá. y tamaño de muestra para el grupo de los no expuestos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok, pero ahora veamos, entonces tenemos 105 pacientes por grupo, acuérdense, ¿eh? 105 pacientes por grupo. Ok, ahora vamos a calcular el poder estadístico. Vamos a calcular el poder estadístico. Ya no me voy a ir ahí, sino ahora me voy a ir ahí, aquí donde dice potencia. Voy a intentar explicarlo. Y entonces voy a escoger aquí la corte, que es igual, ¿eh? Corte o ensayo clínico es igual. Salud. Corte o ensayo clínico es igual. Y aquí le voy a introducir de nuevo los datos. Y entonces, ¿se acuerdan qué datos teníamos? Bueno, vamos a inventarlos, ¿no? Y entonces tenemos un intervalo de confianza del 95%. ¿Hasta aquí va bien? Tamaño de muestra. ¿Cuántos sujetos tenían el tamaño de muestra? 105. 5 por grupo. 105 por grupo. 105 por grupo. ¿Cuánto era el riesgo de tener la enfermedad en el grupo de los expuestos? ¿Se El acuerdan? 60-40. No, 40, ¿no? 30-20. Y en el grupo de los no expuestos, 60. 60. ¿Ok? Ok. Esto pensando que esos fueron los resultados de mi estudio, ¿no? De que ya tengo los resultados de mi estudio y ahora voy a calcular el poder estadístico. Perfecto. El poder estadístico con una aproximación normal fue de 83,09. Tengo un 80%
de De poder poder. estadístico para decir que el medicamento A funciona, ¿sí? Entonces tengo un 80% de poder estadístico, tengo un, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿qué pasaría si, pues no calculé mi tamaño de muestra, Diana? Porque ¿sabes qué? Pues es que está bien difícil. Es ¿Y, solo y, observacional mi estudio. y qué crees que, además, qué crees? Híjole, ya me agarraron en el último día de la, ¿cómo se llama? Para meter ya tengo que entregar la tesis, ya, no tengo más. Híjole, y solamente tengo 20 pacientes en el sujeto. Con esos 20 pacientes, la misma diferencia, 40 y 60. Con esos mismos 20 pacientes, resultó que la P salió no estadísticamente significativa, ¿sí? ¿En qué error caí, querido Daniel Martínez Barro? O sea, ahí los resultados salió como si no fuera Mm. significativo, pero el No poder salió es muy significativo. bajo. Entonces sería un tipo 2, Bravo. Error tipo 2 o beta. ¿Qué significa qué? que, bueno, que probablemente hubo una, o bueno, que no sabemos si hay una asociación, pero estadísticamente la rechazamos. ¿No? Que O puede sí, ser bueno, sí, que en la realidad sí haya diferencia, pero yo en mi estudio no la encontré. Y entonces ese es el cálculo del poder, Juan. Entonces, cuando yo calculo el poder estadístico, lo que me dice es que con esta población que yo estoy teniendo, 20 y 40, con este resultado, con esta diferencia que encontré de un 20%, el, la potencia solamente es del 23,91%. O sea que no puedo yo hacer ninguna conclusión ni de si sirven o no sirven los tratamientos, a menos que yo incremente el tamaño de muestra. ¿Sí se entiende? Entonces, el poder estadístico me dice cuál es la probabilidad que yo pueda caer en el error tipo 2 o beta de no encontrar la diferencia de que sea significativo el tratamiento A cuando sí exista. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Flor? ¿Padrísimo o no? ¿Sí? Perfecto. Y Yo tengo normalmente una es duda, por, Doc. no, Sí, claro. Es que la verdad, recordando los artículos, pues no he visto tantos que comenten el poder estadístico, ¿no? O sea, sí los he visto, pero no siento que sea tan frecuente. ¿De qué forma se podría abordar en un artículo? O sea, de resultados. O sea, me genera como esa duda de, ya viendo que puedo hacerlo, ahora, si lo quiero hacer, ¿cómo lo presento en un artículo sin también restarle, ¿no? Credibilidad. No sé, o sea, cómo jugar con eso. Bueno, nosotros aquí, cuando vienen los residentes aquí a jugar conmigo, lo que hacemos es que leemos artículos y entonces estamos leyendo un artículo y hacemos la tabla de 2 por 2. Y entonces la tabla de 2 por 2 sacamos una chi cuadrada, como acá, sacamos la chi cuadrada y nos da un resultado, ¿sí? Y una vez que nos da el resultado, voy a poner que fueron 100 pacientes y dijimos que era una diferencia de un 20%. Entonces, esto quiere decir que continuaban enfermos en el grupo del grupo A, llegaban 40, 60 no, y acá abajo 60 y, y 40 no. Ajá. Esto es lo que sale, esto es lo que sale, entonces esta es tu chi cuadrada, ¿sí? Esta es la chi cuadrada que tú tienes. Y entonces la chi cuadrada que sale en un artículo, tú lo puedes meter aquí y sacarle el poder estadístico. Y con ese poder estadístico, tú te puedes dar cuenta si les faltó tamaño de muestra a los cuates o si, y entonces cayeron un error tipo 2 y hacemos una carta al editor y nos hacemos muy, y ya los residentes ya tienen un artículo, se gradúan, son felices y por ejemplo, en el caso de ellas, ellas se convierten en las mejores viajadoras del mundo y empiezan a conocer todos los lugares del planeta Tierra porque ya son médicos de base, Dianita.
te vuelves médico de base, Flor, ¿y qué crees? Ya tienes dinero para viajar por todo el mundo. A menos, a menos que quieras superarte y empiezas a hacer maestría y ya no te alcanza para nada porque solo tienes que comprar libros y estás bien preocupada por la clase, o quieres hacer doctorado y de ahí tengas que dejar la práctica clínica y ya no estás viendo pacientes y ya no les puedes ver la cara tan fácilmente y los puedes hospitalizar y no durante tantos días porque tienen hiperbilirubinemia, ¿no? Te vuelves pobre y regresas a este estado en el que estamos nosotros. Ni modo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, yo de un Ese, artículo puedo sacar mi tabla de 2 por 2 y ver si en ese artículo yo puedo calcular el tamaño, yo puedo calcular el poder estadístico de una prueba. Pero lo que yo les quiero decir ahorita, o sea, lo que a mí me gusta mucho hacer este ejemplo es, es poder demostrar cómo son complementarios. Y entonces probablemente en un artículo no se hable del poder estadístico porque como casi siempre te piden cálculo de tamaño de muestra, el cálculo de tamaño de muestra ya incluye zeta de alfa y zeta de beta. El cálculo de tamaño de muestra, cuando es de dos proporciones, ya te incluye el zeta de alfa y el zeta de beta. ¿Sí? Entonces viene aquí potencia o probabilidad generalmente del 80% y el nivel de confianza. Probablemente por eso es que en los artículos no se menciona, Daniel. ¿Sí? Aunque viene implícito en todo lo demás. Ahora, ¿qué les parece que vamos a OpenEpi? Digo, que vamos a GPower. Vamos a GPower para ver cómo se ve. Vamos a GPower para ver cómo se ve. Flor, ¿estás ahí? Ok. Y entonces en GPower nos vamos a ir a chi cuadrada. Prueba de familias, chi cuadrada, bien. Perfecto. Y vámonos a ir a las tablas de contingencia, ¿no? Ahí hay una que es bondad de ajuste. Vamos a cambiarla de bondad de ajuste. Bien. Y vamos a poner la chi cuadrada genérica. Perfecto. Y ahí viene. Lo que te está pidiendo ahí es el lambda, es decir, la diferencia entre los grupos. En este caso es el 20. Pero también lo puedes calcular con ese valor del OR que habíamos visto. ¿Te acuerdas? El OR que habíamos visto ahí la parte de abajo era de cero punto cero cuarenta y punto cuatro, cuarenta y cuatro Ajá. ¿Sí? Ponle ahí abajo. No, es Ujú. que es en el de abajo. Ay, Ah, perdón, perdón. En el delta, ¿qué era? 20. 20%, 20. Ajá. Y abajo, 0.4. No, ahí no. Ahí es DF. Ahí son grados de libertad. Ah, ok. Y aquí es el cero punto 0.04. cuarenta punto cero cuatro No, Ok. 0.44. Ok. Y en los grados libertad uno, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto? No, no, no. ¿Cuántos grados de libertad tiene una tabla de 2 por 2? Mm, Claro. Ok. sea, ¿Cuál? No me acuerdo si es -1, ¿no? Pero no recuerdo si Sí, son tres claro. o... Ajá, Claro. Y entonces en una tabla de 2 por 2 son cuatro valores. cuatro. Menos 2 Ujú. menos uno es igual a. Tres. Tres. Bien, Ajá. 3 grados de libertad. Perfecto. Muy bien. Pone calcular. ¡Voilá! Y entonces aquí lo que nos da es el valor crítico de tu chi cuadrada. Aquí el valor crítico de chi cuadrada es de 7.67. Te dice cuántos son los valores esperados de beta, cuántos son los valores de alfa. Y viste, ¿lo puedes hacer más grande para que nos divirtamos todos? Creo que no se deja. A ver, déjame ver. Ah, No se deja. No, no te no se preocupes. deja. Mm. No, no te preocupes. Y entonces aquí ya nos está dando todo eso y vamos a ponerle protocolo for power analysis. ¿El que sigue? Ah, ya. ¿Sí? Este. ¿Sí? Perfecto. Y entonces dice aquí, ay, mira, lo sacamos para una sola cola. Y acuérdense que tiene que ser bilateral.
¿Sí? Entonces, a ver, bájale un Entonces, poquito, bájale un poquito. ajá, Ahí está, en 20%, punto 44, los grados de libertad de 3, el valor crítico de chi, y aquí está el alfa de error de 0.05 con un error de un error estandarizado de 0.02 y el poder de 0.97. Bien, gracias, sí. Perfecto, sí, sí, ok. sí queremos eso. Sí, regrésate a Central or North Central Distribution. Y ahora le decimos, por favor, dime cuántos pacientes requiero. Abajo ¿En donde dónde dice está? X y Y plots range values. Ah, ya. Y no lo encuentro. Ay, se los voy a quedar a deber para la próxima clase porque estamos a un clic de conseguirlo. Le echamos una revisada, Ujú, pero este nos tiene que dar, mira, si quieres cambia a generic X, a ver si lo obtenemos. Y ponle goodness of fit, la que sigue. ujú, 0. No, tamaño del efecto es el tamaño del efecto es 0.20, 0.2 y abajo los grados de libertad es 3 y calcula. Si no sale en este ya nos rendimos. 7 430. ¿Ya le encontraste? aquí, ¿no? Ahí está. Bravo, 430 pacientes. Muy bien, perfecto. Ahí quedó. ¿Ok? Son como las dos formas de hacerlo en Gpower o hacerlo en OpenEpi. Para mí me queda mucho más claro OpenEpi, a mí, Ujú, ¿no? A mí me queda mucho, mucho más claro OpenEpi, pero es cuestión de estarle pegando a Gpower para tener datos más precisos. ¿Correcto? ¿Sí? Regresemos. ujú, Entonces, esa es para la diferencia de proporciones, ¿ok? Y todavía me puedo ir a la diferencia de medias. Vean ustedes. Entonces, ahora le voy a pedir cálculo de tamaño de muestra para diferencia de medias. En el cálculo de tamaño de muestra de diferencia de medias, lo que hago es, de nuevo, tengo z de alfa, 95, poder 0.80, grupo uno, grupo 2, y ahora ya le puedo poner las medias. Ejemplo, en el ejemplo anterior habíamos dicho 140 milímetros de mercurio más menos una 20, ¿no? desviación estándar. ¿De cuánto? 20. Ay, es mucha la desviación estándar. Vamos a poner una desviación estándar de 5, Ok. ¿sí? Y en el otro grupo le vamos a poner 160 160. con una desviación estándar de 5. Ay, ay, algo hice. No sé qué estén viendo. Si ven cosas feas, no vean, no, no digan nada. ¿Qué están viendo? Bien, se ve bien, Bien, doctor. Dulce Rascón, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, doctor. Vean ustedes aquí que lo primero que nos da es esta diferencia que son 20 milímetros de mercurio. Después de estos 20 milímetros de mercurio, nos da la desviación estándar de cada uno de ellos y vean cuántos pacientes necesito. Nada, no necesito nada, un paciente por grupo. Entonces, casi siempre lo que yo digo es que cuando quiero tomarle el pelo a mis colegas, yo lo que hago es que calculo la diferencia de medias por la diferencia, el cálculo de tamaño de muestra por diferencia de medias. ¿Por qué? Porque incluso para tener unas diferencias chiquitititas como de un 5%, miren, 5 milímetros de mercurio, que no es estadísticamente significativo, requiero pocos pacientes. La fórmula de diferencia de medias requiere poquitititititititos pacientes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, regresemos a los truques, chencha. Regresemos a la presentación. ujú. Denme eso ya.
Eso ya. Es que ya lo explico, doctor. Excelente, excelente. Ya eso ya. Y aquí venía lo de la comparación de dos proporciones, la fórmula horrible, pero pues sí ya se puede hacer en otro lado mejor. Mm, Sí, y sobre todo para tu resis, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nadie haría una T de student en su sano juicio, nadie haría una T de student a mano. Casi todos tenemos que poner abajo, se realizó con SPSS, con Jamovi, con no sé qué. Y entonces el cálculo de tamaño de muestra también podría ser así, ¿no? Se realizó el cálculo de tamaño de muestra para diferencia de proporciones utilizando OpenEpi, asumiendo Z de alfa, no sé qué, no sé cuánto, y ya no morimos en el intento. Y aquí está, mira, Z de alfa más Z de beta multiplicado por la varianza entre la diferencia esperada, ujú. ¿eh? Entre la diferencia esperada de tecla. Ok. Esos son ejemplos. Y ya luego sigue lo de modelos predictivos. Que esto sería lo tuyo, ¿no, Juan? Sí, bueno, fue lo que investigué y fue lo que salió. Y que bueno, yo lo uso mucho porque yo voy a hacer un modelo predictivo, por eso me ofrecía a decirlo. Bueno, aquí de lo que estuve leyendo, me gustó mucho este artículo español, hacen mucho alusión a cardiología, pero pues creo que está muy bien revisado, ya cuando uno lo revisa en extenso el manuscrito, la verdad es que está muy interesante, habla como tal de los modelos de regresión cuando es multivariable. Entonces, primero dice que lo que tenemos que identificar es el objetivo del modelo. Habla de dos tipos de modelo, uno que es pronóstico y otro que es explicativo. Entonces, es lo que primero tenemos que tratar de voltear a ver respecto a nuestro modelo. Después, el criterio de valoración. Esto es tratar de que nosotros minimicemos los errores en la clasificación de las variables. Sobre todo hacen alusión hacia tener o no muchas variables y se prefieren algunos criterios de valoración duros para que finalmente podamos establecer ese pronóstico. ¿Dónde viene la parte de el evento por variable? Ellos ubican en los modelos de regresión la creación del modelo que sea adecuado y entonces ahí habla de cuatro componentes. Uno es la simplicidad frente a la complejidad. Entonces, esta parte de la simplicidad hacen alusión en el artículo hacia el número de variables que nosotros queramos estudiar y hacen siempre a que entre más variables tengamos, pues es más complejo el modelo y entonces lo que los autores proponen es que el modelo sea más simple. Y al ser más simple, pues por lo tanto deben ser menor número de variables. Luego habla de la selección de las variables correctas. Entonces hay Esperen, variables. perdón que te interrumpa. Aquí hay una palabra que se utiliza mucho en los modelos. Entonces dice, uno busca el modelo que sea más parsimonioso, de mayor. Entonces, cuando decimos que es parsimonioso, quiere decir que es el modelo más simple. Hay que intentar buscar el modelo con las menos variables posibles, porque es el modelo que es más fácil de aplicar. ¿Se entiende? Sí, Y así se llama principio de parsimonia. ok. Bueno, y algo que también ellos hacen es la selección de las variables correctas. Y ahí hacen mención de que no todas tienen que ser, nosotros siempre tratamos de hacer el modelo de regresión logística bivariado y elegir las que son estadísticamente significativas, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay variables que a lo mejor no son estadísticamente significativas, pero que en el modelo final tiene que ir. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la edad. La edad no necesariamente tiene que ser estadísticamente significativa, pero que en la gran mayoría de los modelos siempre tiene que ser considerada. Incluso ya cuando uno se mete a las cuestiones estadísticas, tiene uno que considerar los diferentes bloques en los modelos de regresión. Entonces, casi siempre la edad y el sexo van en el bloque 3. Después viene ya, obviamente, evitar la sobresaturación y es donde nace o donde está el concepto de eventos por variable y ya finalmente, bueno, hay algunas otras partes de lo que dice esto, ¿no? Entonces, que bueno, ya es la evaluación del rendimiento y la necesidad de la reducción del coeficiente de regresión, que es básicamente ya la presentación de los resultados. La que sigue, Wow, nos dice toda la clase, wow, muy bien. bueno, lo que concluye el artículo
es que habitualmente ellos han demostrado que entre 10 y 15 eventos por variable es suficiente. Entonces, sobre todo en resultados binarios, y esa parte es donde, pues creo que la gran mayoría de los que somos clínicos nos vamos a enfocar a estos resultados binarios. Esto es si el paciente vive o muere. En el caso muy concreto de mi estudio, lo quise poner también, si el injerto es funcional o ya no es funcional. ¿Y qué es lo que busca normalmente cuando presentamos de 10 a 15 eventos por variable? Sobre todo, no sobresaturar el modelo, que es justo lo que incluso hace usted alusión a, esta, a este concepto de parsimonioso. Las técnicas de simplificación de datos hablan ellos, por ejemplo, de que pusieron, bueno, leí el ejemplo, por ejemplo, de diabetes, hipertensión y dislipidemia, ¿no? Entonces, el agrupar variables también es importante, sobre todo para simplificar los modelos. Entonces, yo ya no hablo de diabetes, hipertensión y dislipidemia, que serían tres variables, sino a lo mejor las conjunto en síndrome metabólico y esto me permite ir simplificando los modelos, pero también los datos. Por ejemplo, yo puedo estratificar a lo mejor o separar, no sé, decir más de 50 años, menos de 50 años, ¿no? Y esto también me permite ir simplificando datos y a lo mejor que no sean muchos estratos, sino a lo mejor nada más hago la división de una variable en dos. Y la puntuación de propensión, eso es más que nada esta situación de los análisis por ejemplo, si yo tengo datos faltantes, pues hago un análisis de propensión, sobre todo para tratar de cubrir como esos huecos, ¿no? Y obviamente la parte de eventos por variable me trata de simplificar estos datos y sobre todo busca estos cuatro objetivos. Ok, y entonces aquí el punto básico es, intentemos que estos modelos ayuden a otro clínico. Y entonces, por eso es que uno busca simplificar las variables. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener en mi consulta una variable que sea estado civil. Y el estado civil es soltero, casado, con compromiso, muerto, revive, ¿qué otro estado civil es? Quedante, ¿no? Y entonces, todos los modelos, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? El ya cortamos, pero nos seguimos queriendo, ¿no? Dulce, ¿no has oído hablar de ese? Ese es típico, ¿no? O sea, ya cortaste y dices, ya no quiero nada, pero ahorita te vuelvo a hablar y ahí andas, ¿no? Una situación complicada. Situación complicada. Y entonces lo que nosotros hacemos con eso es que la máxima parsimonia es dejar el chisme aparte y dejarlo solamente como soltero y casado. Eso sería el intento de simplificar las variables. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, hay otro artículo que también quise poner, que este es un artículo del 2015 y ellos hacen dentro de su metodología, primero ellos intentan tratar de probar los diferentes modelos hacia 5 eventos por variable, 10 eventos por variable, 20 eventos por variable o 50 eventos por variable. Y ellos toman una población fuente y entonces pues son muchos los participantes, cerca de 100,000 observaciones en 200 conglomerados y dentro de la construcción del modelo, pues son modelos de intersección aleatoria que quise leer un poquito, pero sí se me complicó, al menos a mí se me complicó mucho tratar de entender todo esto. Pero básicamente cuando ellos ejecutan esta metodología que ellos mismos presentan, la que sigue, es cuando entonces tratan de equilibrar y mostrar dónde encuentran lo que realmente es útil, ¿no? Por supuesto que si ellos ejecutan 50 eventos por variable, pues obviamente la parte estadística y ese proceso de sesgo disminuye considerablemente, pero a partir de qué punto ya es estadísticamente significativo y ellos entonces lo ubican cuando se presentan 10 eventos por variable. El comportamiento de 20 y de 50, repito, sí presenta una muchísima mayor significancia estadística, pero ya se alcanza la significancia cuando están en 10 eventos por variable, cuando tienen una población fuente de 100,000 sujetos. La que sigue. Y aquí ellos hacen ejemplos de, por ejemplo, el número de variables que se puedan tener, la selección frecuente de los predictores. Y entonces aquí se observa que, por ejemplo, cuando tenemos
20 o 50 eventos por variable, pues prácticamente se mantiene muy estable el modelo y es estadísticamente muy significativo, prácticamente dependiendo de estar metiendo muchas variables, ¿no? Pero ellos ubican que, repito, con más de que por lo menos 10 eventos por variable es suficiente para poder tener una buena significancia estadística en ese contexto. Incluso ellos ya cuando van metiendo más variables, en este caso 6, 7, 8 variables, ya se mantiene estable el modelo con esa precisión cercana al 95%. ¿A qué sigue? Y bueno, como las conclusiones de este trabajo en particular es que el número de eventos por variables es útil para orientar las decisiones sobre el tamaño de muestra cuando el objetivo es desarrollar modelos de predicción utilizando datos agrupados. Y ellos recomiendan por lo menos 10 eventos por variable, sobre todo en algunos modelos predefinidos y al realizar selección de variables, sobre todo hasta un máximo de 50 ellos hablan, ¿no? O sea, analizo 50, veo cuáles son los realmente significativas y de ahí yo creo, puedo crear un modelo eh, que me permita, pues sobre todo, tener la utilidad de los eventos por variable, ¿no? Y sobre todo, repito, lo hacen mucho en los modelos predictivos. La que sigue. Y bueno, hubo otra literatura que estuve buscando, incluso se los Espera, mandé al espera, espera, grupo. espera. Ah, Espera, espera. Entonces, aquí la conclusión es, cuando tengo modelos de regresión logística, cuando tengo un análisis bivariados, tengo que tener por lo menos 10 variables por evento. Esa sería nuestra conclusión final, pero solamente para modelos de regresión logística. Solo para regresión logística. Ahora vamos a Cox, sí, que 10 sería eventos por tiempo, variable. perdón. Sí, y hay algunos casos particulares. Encontré algunos artículos que entonces hacían mención Mínimo. hacia algunos casos particulares y sobre todo también ya algunos otros artículos ya un poquito más recientes mencionaban hacia nuevas propuestas. Dentro de los casos particulares que mencionaba, por ejemplo, este autor en el 2016 menciona que en el caso de que utilicemos un modelo de Cox, ellos hacen la conclusión o la propuesta de que tienen que ser mínimo 20 eventos por variable. Eh, como bien lo comentó el doctor, en una regresión logística o en el caso de que nuestra variable dependiente sea binaria, 10, pero en el caso de modelos de Cox, por lo menos 20 eventos por variable. Y algunas otras propuestas dice que bajo la condición de muchos predictores de baja prevalencia. Esto es que no todo el tiempo todo es X número de eventos por variable, que tenemos que considerar algunos predictores de baja prevalencia que queramos incluir en nuestros modelos o que forman parte de nuestros modelos. Yo lo quiero poner de ejemplo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En el injerto, por ejemplo, algo que afecta mucho al injerto y es casi motivo de pérdida de un injerto hasta del 70% es una infección, por ejemplo, por virus BK. Pero virus BK es sumamente raro. Entonces es una variable de baja prevalencia, pero que puede tener importancia en la funcionalidad del injerto. Y entonces creo que ahí es donde los autores hacen estas nuevas propuestas sobre muchos predictores de baja frecuencia, ¿no? De baja prevalencia, perdón. La que sigue. Y bueno, algo que se insistió mucho en el trabajo, o en algunos otros trabajos, es el rendimiento fuera de la prueba, que hay que tratar de buscar siempre una adecuada calibración, una adecuada discriminación de nuestras variables y sobre todo el error de predicción de probabilidad. Esto es qué tanto mi modelo se puede acercar a la realidad clínica y añade como propuesta sobre todo un número importante de predictores y ya profundizando un poquito en el artículo que no rebasen más de 10, eh, que sean nuestros componentes del modelo, un tamaño total de la muestra también es importante y algo de la fracción de eventos. Esto es, mmm, si a lo mejor mi evento es vivir o morir, pero resulta que también puede tener una importancia el que pierda o no pierda el injerto esté funcional o no, cuando a lo mejor mi evento principal es vivir o morir, porque entonces voy a tener menos casos de personas que mueren y potencialmente puedo tener más eventos de personas que pierdan el injerto. Puedo tener el injerto, irme a diálisis o hemodiálisis,
pero mm, el evento que a lo mejor me interesa más es si vive o muere, pero considerar fracciones de algunos otros eventos también sería importante en este tipo de modelos, que es lo que se menciona. Y ya de mi parte fue lo que estuve como revisando y en conclusión y a grandes rasgos, 10 cuando es regresión y, el, y la variable dependiente es binaria o Cox 20. Cox o algunos otros modelos Y ahora, predictivos. ¿cómo calculo? Y ahora, ¿cómo hago el cálculo? Sí, sí, creo que está levantado la mano Flor. Es que esa es mi pregunta, doctor. O sea, si, o sea, empiezo yo con un cálculo tal vez de diferencia de proporciones y lo que me salga, entonces le sumo 10 por cada variable. Fíjate que yo lo que hago es que yo Ajá, calculo eso. primero. Yo lo que hago, yo lo que hago es que calculo primero mi diferencia de proporciones para mi modelo bivariado. Ujú, Y entonces, con ese modelo bivariado, entonces yo digo, me salen, digamos, 100 pacientes. ujú. Y de esos 100 pacientes digo, perfecto, porque voy a requerir 10 variables por evento para Ok, esos 100 pacientes me van a alcanzar para hacer modelos con 10 variables. ok. Sí, que Pero esa es una de mis dudas de, por ejemplo, de mi estudio, porque tengo yo que subir mi tamaño de muestro por estas variables y no sé, ahí sí estoy como medio atorada y no sé si lo tengo que subir. Si más o menos, por ejemplo, mi cálculo de tamaño de muestra fue de 80, pero 80 y tengo aprox unas 8 variables, entonces eso me funciona, pero es por grupo. es que depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, Juan Carlos nos decía, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son las variables que van a integrar a priori tu modelo? ¿No? Ajá, Entonces, a priori tu modelo dices, está compuesto por, estas son las variables principales. Yo sé que la variable principal de mortalidad en un niño es la prematurez. ajá, Son los días de estancia intrahospitalaria y es la presencia de catéter o de nutrición parenteral. Esas son las ujú, cuatro variables que a fuerza le tengo que meter. Y entonces sí, yo puedo hacer un cálculo de tamaño de muestra con variables por evento donde tengo estas cuatro variables. Y ujú. entonces no sacaste la fórmula de variables por evento, Juan. No, no encontré una Ok, formulador. bueno, para la próxima clase es que ya se nos acabó, ya tenemos 2 minutos. Ya se nos acabó hoy el 20. Y entonces para la próxima clase vamos a hacer los ejercicios. La próxima clase vamos a hacer los ejercicios de su tamaño de muestra, de cómo lo escribieron ustedes en sus protocolos. Van a mostrar cómo hacen el cálculo de tamaño de muestra para sus protocolos y además de eso, yo les voy a enseñar la fórmula de variables por evento. Yo creo que les mando la fórmula de variables por evento en esta semana para que la podamos calcular todos juntos y que veamos cómo se hace. ¿Sí, Flor? Ujú, sí, Porque sí, creo que doctor. fue mucho para una clase, ¿no? ¿No, Dianita? ¿Estuvo bien? ¿Te gustó? Sí, doctor. Es muy básico, pero, ¿no? Pero mira, pero hay residentes que les va a servir quizás, ¿no? ¿No? Y quizás ya los residentes ya no van a poner, ¿no? A Se conveniencia. incluyó a Por conveniencia. conveniencia, porque es observacional. ¿Sí? Bueno, entonces ya aprendimos pasito a pasito cómo utilizar OpenEpi. Nos quedó así medio medio G-Power. Por lo menos ya podemos entender qué es esa de diferencia entre el poder y el zeta de alfa. Y entendimos la introducción que quedó extraordinaria, Juan, de variables por evento y de los modelos multivariados. Estuvo extraordinario eso. Y para la próxima clase vamos a ver cómo se ve ya en sus proyectos. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Sí, sí. Si no tienen más preguntas, hay que ir a la segunda chamba, ni modo. ¿Para qué trabajamos en el IMSS? Mejor hubiéramos sido residentes, millonarios y sin, sin necesidades en el mundo, ¿no? Sí, Daniel, Dulce, si no quedó ninguna duda, nos vemos, nos vemos. Gracias, Juan. Padrísima tu clase. Espéreme, quedó grabada la clase para... Es que yo no la vi completa. ¿La grabó? Pero prometes darle like y Ah, suscribirte, corazones, todo lo que era para ponerme al corriente con lo que se vio al principio. pero le Porque tienes ya que no las darle ha like y subido, todo. ¿eh? Si no ¿Eh? creas si estoy al pendiente.
Tienes que darle like a la campanita y subir y poner ahí, ay, ese Estoy grupo al es el pendiente. mejor. Sube puras de la náhuatl. Ay, claro que no. O sea, tú tienes que Bueno, decir, no, los del doctorado de la UNAM somos los mejores y más eso, profundos. súbala. Aunque nos discrimine, así le va a Yo poner. mañana subo con usted a subirla. Porfa, Andela. Sí, pero le das like, ¿eh? Claro que sí. Nos vemos. No, nos vemos, nos Bye. vemos. ¿A qué no saben qué grupo es el que quiero más? Ay, ya tengo que cortar.